Y después, bueno, entramos en lo que sería la parte más viva del sustrato. ¿Qué combinaciones suelo hacer yo? Bueno, casi en todas las combinaciones, no importa que use arena de río, no importa que use ladrillo molido o que use puzzolana, trato de poner un 70, entre un 60 y un 70 y algo por ciento de estos sustratos inertes y le agrego un 25, un 30, un 40 en algunas especies de un sustrato vivo, un sustrato rico, ¿sí? ¿Qué combinaciones hago? Bueno, sencillamente utilizo lo que tengo acá. Esto es humus de lombriz, por ejemplo. Vamos a poner acá. Utilizo turba. Esto que ven acá es turba rubia. Utilizo este producto que tengo acá. Bueno, es una marca comercial, pero bueno. Utilizo guano de murciélago. Ojo, este producto, mucho cuidado a la hora de manipularlo, sobre todo aspirarlo, ¿sí? Ya sabemos lo que ha pasado en el mundo por gente que consumía murciélagos. Entonces, un chiste malo y de mal gusto. Pero bueno, un detalle a tener en cuenta, ¿sí? En el mismo envase ya viene indicado eso. Ojo a la hora de manipularlo, lavarse bien las manos después. Dependiendo el tipo de árbol, ¿sí? Le agrego sulfato de hierro. Es este producto que tenemos acá, ¿sí? Y dependiendo también si es un árbol floral, si es un árbol que da frutos, le agrego este producto que está acá, que es carbonato de calcio. Ayer hablando con un amigo, llegamos a la deducción que es cal, ¿sí? Ojo, que no sea cal viva, tendría que ser la otra. Pero yo prefiero ir a la química y pedir carbonato de calcio. Me dan esta bolsa, acá no es caro, se consigue y anda muy bien. Entonces voy haciendo una mezcla, como dije antes. Por ejemplo, vamos, este árbol que tenemos acá, ¿sí? ¿Se alcanza a ver ahí? Sí, bien. Esto que tenemos acá, este es un abedul, ¿sí? Y entonces, el abedul no le puedo poner ni... Hago una mezcla y sobre todo al abedul, por una cuestión de que le gustan más los sustratos más bien húmedos, le pongo mucha puzzolana o le suelo poner ladrillo molido y le agrego, ¿sí? Le agrego humus, le agrego turba, básicamente esos dos componentes. Y la verdad un resultado extraordinario. Antes de eso, utilizaba para el abedul solamente humus en una proporción, en un 45% y el resto utilizaba puzzolana. Pero ¿qué pasa? Ojo, esa es una combinación peligrosa. ¿En qué sentido? La puzzolana o el ladrillo molido solamente con humus anda muy bien. Al principio vamos a notar que el árbol va a una velocidad increíble. Después, con el tiempo, cuando pasan 4, 5 o 6 meses, vamos a notar que se apelmaza el sustrato. Entonces, no lo recomiendo. Todo lo que ganamos en esos primeros 6 meses lo vamos a perder en un par de meses. No tiene sentido, ¿sí? Este es en el caso, ¿no?, de un abedul, por ejemplo, que como digo, veamos la ficha técnica, veamos qué clase de suelos, en dónde se desarrollan bien los árboles, y en base a eso, lo voy a repetir hasta el cansancio, tratemos de replicarlo. No busquemos un sustrato estándar para absolutamente todos nuestros árboles. No lo podemos hacer. Tenemos el caso, por ejemplo, de los pinos. Acá tenemos este pino negro. Este prácticamente también lo tengo en una mezcla de puzzolana, gravilla de río y un poco nada más
de ladrillo molido. La verdad me dio un resultado extraordinario. ¿Por qué? Porque los pinos son un caso, las coníferas en general, son un caso muy en particular, ¿no? Como que les gusta el agua, porque la necesitan, pero si se va lo más rápido posible, mejor, ¿no? Es más o menos como un gato. Al gato le gusta el agua para tomarla, pero no le gusta bañarse al gato. Bueno, más o menos pongamos ese ejemplo y van a ver que van a andar y muy bien, muy bien. Tengamos en cuenta que yo después lo fertilizo, ¿sí? Bueno, un caso distinto, por ejemplo, es el caso de los olmos. Acá tenemos un ejemplar de olmo, lo estamos viendo acá. El olmo, en estas partes del mundo, la verdad, no me exige mucho, no me exige mucho. Crecen por absolutamente todos los lados. Se ve que hemos dado en el sur de Córdoba con las condiciones de temperatura, humedad, salubridad, nutrientes, etcétera, que hace que este árbol crezca en absolutamente todos los lados. Entonces no me rompo mucho la cabeza, porque es un todoterreno que no me exige demasiado. Trato en lo posible de darles, al igual que los Acer palmatum. Los Acer palmatum en esta parte del mundo andan espectacularmente bien. Entonces, bueno, sencillamente trato de hacer un combo, a veces con lo que tengo, porque cuando llega la hora de los trasplantes, ¿sí? A veces uno, bueno, tanta pusolana, tanto esto, tanto el otro, tanto aquello, y cuando en el trajín de los trasplantes nos vamos quedando cortos, y bueno, entonces dejo los olmos para el último y bueno, improviso con lo que tengo. Y ¿saben qué? Andan fabulosamente bien. Este año, por ejemplo, tengo que hacer entre 50 y 60 trasplantes, o sea que, y tengo desde mediados de agosto hasta finales de septiembre. A eso súmenle que también tengo una vida, ¿no? O sea, tengo que trabajar, tengo una hija, tengo una esposa, tengo 4 perras, tengo un gato, tengo amistades, tengo muchos asados por comer. Así que bueno, tenemos que organizarnos un poco, ¿sí? Básicamente es eso. Una consulta. Sí. Una consulta. Bueno, hay muchos comentarios agradeciendo tu participación. Chile, Argentina, muchos saludos. Me pregunta, ¿tú le aplicas tratamiento al agua o directamente tú riegas de la llave, como se llama acá en Santiago? Nosotros tenemos una fortuna acá. Nuestra estación seca, en esta parte de Argentina, la estación seca es el invierno. Es a partir a mediados del otoño, el grifo de arriba lo cierran y recién empieza a llover a mediados de primavera. O sea que nuestra estación lluviosa, ¿cuánto es? Mediados de primavera, principios de otoño, digamos. Que tengo lluvia en abundancia, por suerte acá la lluvia no es un problema, ¿sí? Y yo recolecto esa agua. O sea que prácticamente los riego con lluvia, pero no quita que también los riego con el agua del grifo, como dicen ustedes. Nosotros decimos canilla. Es mi plan B. Es mi plan B. En lo posible trato de regarlos con una buena agua. Inclusive ahora en invierno, que los estoy regando a los árboles y 3 veces al mes, con suerte, en este momento ya no tengo agua. Y bueno, con esto de la pandemia, sencillamente los voy regando con agua de la canilla. No le hago ningún tratamiento. Hay quienes recomiendan, tengan en cuenta esto, donde yo vivo, el agua es de muy buena calidad. En el sur de Córdoba, por lo que a mí me han manifestado, es la segunda agua de mejor calidad. Estamos hablando por el consumo humano. Entonces, sencillamente, lo único que le ponen es cloro. Se le agrega cloro al agua, ¿sí? Entonces no tiene muchos componentes fuera ¿Y eso cómo se soluciona? Bueno, en algunas oportunidades he llenado bidones y dejo que se estanque todo eso, ¿no? Y después de 2 o 3 días, todo eso, digamos, volvemos a tener un agua en estado natural. Por eso el agua empieza a ponerse verde. ¿Por qué? Porque el cloro que tenía ya no está. Básicamente es eso. Yo sé que muchos en Chile tienen muchos problemas con el agua, por lo que me han manifestado,
Pero bueno, yo les recomiendo eso, ¿no? Que junten en tinajas o en bidones, y bueno, que le den tiempo de estacionamiento. Por lo menos 48, 72 horas creo que es más que bien. Y eso va a ayudar y mucho, ¿no? al tema de la calidad del agua. Cristian Rey nos escribe. Amigo Cristian. Chile y Argentina unidos por el bonsai. Y por muchas cosas más, no solo por eso. Si nos va a unir nada más que el bonsai, vamos a terminar en una guerra, ¿no? Saluda al amigo Guille y que bueno escuchar palabras sabias en base a sustrato y abono y agua. ¿Y dónde está el sabio? A ver, ¿vino? No sabía que habían invitado un sabio. No, no es para tanto. Vuelvo a repetir. Yo todo lo que yo les digo, todas estas mezclas, estos sustratos, son cosas que yo puse en práctica, ¿sí? Y que a mí me han dado resultado. Habrá alguno que dirá, no, no sirve, qué sé yo. Bueno, a mí acá, en esta parte del mundo, sirve. Por eso también les digo, sean conocedores de su clima. Sean conocedores de su clima, porque básicamente los árboles van a estar donde ustedes viven. ¿Sí? Ese es otro consejo que también le doy a todos los novatos. Sean expertos en su clima, sepan cuándo es la temporada de lluvia, cuándo no lo es, ¿sí? Sepan la calidad del agua con la que conviven. Esos son datos no menores. ¿Algo más? Leo Rochetti pregunta, ¿cómo saber el momento que el árbol necesita para ser trasplantado? Bien, buenísima pregunta. Buenísima pregunta. Una de las formas, la más inteligente, es aprender a leer los árboles. Es aprender a leer los árboles. Esto no es matemática. Hay mucha gente que me dice, los árboles se trasplantan cada 2 años. Mira, se trasplantan cada 2 años. No, no necesariamente. La idea también es tratar de que los trasplantes los hagamos en lapsos largos, ¿sí? Que no tengamos que estar todos los años trasplantando nuestros árboles. Aunque hay árboles y árboles que nos obligan a hacer eso, inclusive de la misma especie. Por decirte, yo tengo Acer palmatum que hacen un desarrollo de raíces tan enorme que todos los años tengo que trasplantarlos. Cuando hay otros que por ahí pasan 4, 5, 6 años, ¿sí? Básicamente, nos vamos a dar cuenta en el aspecto del árbol, vamos a notar que va cambiando, vamos a notar en las hojas que se ponen mustias, pero es muy sencillo, ¿no? Cuando veamos que el sustrato, vamos a hacer de cuenta que esto es la maceta, el árbol, generalmente cuando lo trasplantamos en la maceta, lo dejamos a 1,5 centímetros. Con el paso del tiempo y el desarrollo del árbol, eso va a ir empujando ¿hacia dónde? Va a ir empujando hacia arriba. Entonces, cuando veamos que tenemos problemas de drenaje, o que vemos que sencillamente el agua no entra, que lo regamos y el agua se va por los costados, y bueno, eso ya es un síntoma, ¿no? Eso ya es un síntoma. Ustedes me dirán, sí, bueno, pero si yo me doy cuenta de eso en verano, ¿cómo hago? Bueno, hay especies que se bancan un trasplante en verano. No es lo ideal. Yo les recomiendo que a esos árboles los rieguen bajo inmersión, ¿sí? A esos árboles que ya están al límite, regarlos bajo inmersión, y después, cuando sea la época de los trasplantes, que estamos nosotros a la vuelta de la esquina, bueno, ahí ya lo trasplantamos. Esa es la mejor y la más fácil de todas. Eso hasta el más novato se puede dar cuenta, ¿no? Cuando vemos que el agua no drena, y bueno, listo, es hora de hacer un recambio de sustrato, ¿no? O al menos un cambio de sustrato de media vida, como les suelo decir yo. O sea, yo hay árboles que no les saco absolutamente todo el sustrato. Les saco una parte superficial de arriba, les saco una parte superficial de abajo, le recorto todas esas raíces sobrantes y en la misma maceta lo vuelvo a replantar. Esa es otra alternativa también en un caso de emergencia, por ejemplo en verano. Eso anda ahí bien. Perfecto. ¿Qué más claro que eso? Eddie Guzmán, grande Guille, saludos. Saludos al amigo Eddie. Hola Guille, muchas gracias por tu exposición. Con respecto al macetero de entrenamiento, ¿qué nos aconsejas? ¿Y en qué debemos analizar antes de utilizar? Yo lo que les ¿Cuánto tiempo?
Bien. El tiempo lo vamos a determinar nosotros de qué expectativas y qué cosas buscamos en un árbol, ¿sí? Yo lo que les recomiendo, sobre todo a aquellos que ya tienen muchos árboles, no descarten las macetas de madera, ¿sí? Hay alternativas, hay macetas de barro, sí, pero las macetas de madera, lo bueno que la podemos hacer a nuestra medida. Acá hay un conocido mío, un amigo mío, se llama Hugo Raspo, es un hombre que vive muy cerca, que él todos sus cultivos, pero absolutamente todos, inclusive cuando va a exposiciones, los hace en macetas de madera. Ha logrado hacer unas macetas de madera fabulosas, ¿no? Ha hecho pruebas con diferentes tipos de madera y anda bien. Él me decía, ¿no? Yo un día me llamó la atención, ¿no? ¿Por qué tanto amor a la madera? O sea, aparte, ir a una exposición con macetas de madera, pelearte con los organizadores, porque los organizadores dicen, no, flaco, los árboles tenés que traerlos en maceta de grés, de cerámica. No, si no es así, yo me voy. Y entonces yo le pregunté y él me dice por las ventajas que me da la madera. La madera, ¿sí? Me mantiene, para hacerlo en resumidas cuentas, me da una temperatura constante todo el año, ¿sí? El calor del verano lo amortiza y el frío del invierno, ¿sí? En esos periodos de helada también. Entonces el árbol está siempre a una temperatura más estable y la verdad, muy buenos ejemplares. Obviamente, ¿cuánto tiempo? Y bueno, eso depende, ¿no? Como te dije antes, de qué buscamos. Por eso, no solo está el cultivo, ¿sí? De engorde, que yo le llamo, o de entrenamiento, que le llaman otros, las macetas de entrenamiento, sino también está hacer combinaciones, ¿sí? Con lo que se denomina dejarle a los ejemplares las ramas de sacrificio. O sea, tiene que ir de la mano. Tenemos que ponerlo en una maceta de tal forma que ese árbol nos dé las ramas de sacrificio, ramas de engorde o las tiras.